Un gigante de las letras, Émile Zola. Conocido por su estilo audaz y su compromiso con la verdad, Zola dejó una marca indeleble en la literatura y la sociedad. Émile Zola fue un gigante literario. Sus obras no solo entretuvieron, sino que también desafiaron las normas sociales de su tiempo. Fue una figura destacada en el movimiento naturalista. Este movimiento buscaba representar la vida con una precisión científica y un realismo sin adornos. Sus novelas eran crudas y realistas. A través de sus personajes y tramas, Zola exploraba las profundidades de la condición humana. Exploraban problemas sociales y las vidas de la gente común. Zola tenía un don para capturar las luchas y esperanzas de las clases trabajadoras. Zola no era solo un novelista, también fue un crítico social y un defensor de la justicia. Era una voz poderosa en la sociedad francesa. Sus escritos y discursos resonaban con fuerza en una época de grandes cambios. Creía en la justicia y se pronunciaba contra la injusticia. No dudaba en usar su fama para abogar por los oprimidos. Usaba su escritura para exponer la corrupción y la hipocresía. Su famosa carta, J'accuse, es un testimonio de su valentía. La influencia de Zola se extendió más allá de la literatura. Fue un líder intelectual y un faro de integridad. Fue un destacado periodista y activista político. Sus artículos y ensayos eran leídos por miles y tenían un impacto significativo. Defendió los derechos humanos y luchó por el cambio social. Su compromiso con la verdad y la justicia lo convirtió en un héroe para muchos. Su valentía y convicción inspiraron a muchos. Zola demostró que la pluma puede ser más poderosa que la espada. La vida de Zola estuvo entrelazada con los tumultuosos eventos de su tiempo. Fue testigo y participante de momentos cruciales en la historia de Francia. Fue un agudo observador de la sociedad y sus fallas. Su capacidad para ver más allá de la superficie le permitió escribir con una profundidad inigualable. Usó su pluma como arma para luchar por un mundo mejor. A través de sus palabras, Zola dejó un legado de valentía, verdad y justicia que perdura hasta hoy. El caso Dreyfus sacudió a Francia hasta la médula. Fue un escándalo que no solo puso a prueba la justicia del país, sino también su alma. En 1894, el capitán Alfred Dreyfus, un oficial de artillería judío, fue condenado injustamente por traición. La acusación fue un golpe devastador para su familia y para la comunidad judía en Francia. Fue acusado de vender secretos militares a Alemania, un enemigo histórico de Francia. La acusación se basaba en documentos que supuestamente había escrito Dreyfus, pero la evidencia era, en el mejor de los casos, circunstancial. La evidencia contra Dreyfus era débil. Los documentos presentados como prueba eran dudosos, y muchos expertos cuestionaron su autenticidad. Sin embargo, el antisemitismo y una ola de nacionalismo alimentaron la creencia del público en su culpabilidad. La prensa y la opinión pública se volvieron en su contra, avivando las llamas del odio y la intolerancia. Dreyfus fue despojado de su rango y deportado a la Isla del Diablo, una colonia penal. Allí, sufrió condiciones inhumanas, aislado del mundo exterior y de su familia. Émile Zola, un firme creyente en la justicia, estaba horrorizado por el caso Dreyfus. Como escritor y figura pública, sintió la responsabilidad de actuar. Lo vio como un error judicial, impulsado por prejuicios y patriotismo ciego. Zola no podía quedarse callado ante tal injusticia. En 1898, Zola publicó su famosa carta abierta, Yo acuso. En esta carta, Zola no solo defendió a Dreyfus, sino que también denunció la corrupción y el antisemitismo en el gobierno francés. Acusó directamente al gobierno francés de antisemitismo y encubrimiento. La carta fue un acto de valentía que puso en riesgo su propia vida y carrera. La carta de Zola fue una bomba, sacudió a la nación y provocó un debate feroz. Reavivó el debate sobre la inocencia de Dreyfus y dividió a la sociedad francesa. La lucha por la verdad y la justicia apenas comenzaba. El 29 de septiembre de 1902, Émile Zola murió en su apartamento de París. Lo encontraron inconsciente en su dormitorio. La causa de la muerte se determinó como intoxicación por monóxido de carbono. La explicación oficial fue muerte accidental. Una chimenea defectuosa supuestamente había llenado el dormitorio de Zola con gases mortales. La muerte de Zola conmocionó a Francia. Estaba en la cima de sus poderes, un gigante literario y un intrépido defensor de la justicia. Su repentina muerte dejó muchas preguntas sin respuesta.
Mientras las autoridades atribuían la muerte de Sola a un accidente, comenzaron a circular rumores de juego sucio. A muchos les parecieron sospechosas las circunstancias. Sola había sido un crítico vocal del gobierno y del ejército. Se había hecho enemigos poderosos con su abierta defensa de Dreyfus. ¿Podría su muerte haber sido un acto de venganza? Algunos especularon que Sola fue asesinado para silenciarlo. Su muerte se produjo en un momento en que el caso Dreyfus todavía era una herida abierta en la sociedad francesa. ¿Podrían aquellos que querían enterrar la verdad haber silenciado a Sola permanentemente? La lente del investigador, Alain Pagès y nuevas pruebas. En la década de 1980, el periodista e historiador francés Alain Pagès realizó una investigación exhaustiva sobre la muerte de Sola. Examinó documentos históricos, entrevistó a testigos y revisó la evidencia. La investigación de Pagès arrojó más dudas sobre la explicación oficial de muerte accidental. Descubrió inconsistencias en los relatos de los testigos y discrepancias en la investigación policial. Pagès también descubrió que varias personas que habían expresado el deseo de ver muerto a Sola habían muerto misteriosamente en los años posteriores a su muerte. Estos hallazgos agregaron peso a la teoría del asesinato. ¿Accidente o asesinato? Desentrañando el misterio, las circunstancias que rodearon la muerte de Émile Zola siguen siendo un misterio. ¿Fue un trágico accidente o un asesinato cuidadosamente planeado? La evidencia no es concluyente y contradictoria. Quienes creen en la versión oficial señalan la chimenea defectuosa y la falta de pruebas concretas de juego sucio. Argumentan que la muerte de Zola fue un trágico accidente, una consecuencia de la negligencia. Quienes sospechan de asesinato señalan las circunstancias sospechosas, las inconsistencias en los relatos de los testigos y la tardía confesión de Henri Buronet. Argumentan que la franqueza de Zola y su papel en el caso Dreyfus lo convirtieron en un objetivo. El legado de Zola, una vida truncada, un legado duradero. La vida de Émile Zola se truncó, pero su legado perdura. Aunque su tiempo en este mundo fue breve, su impacto ha sido inmenso y duradero. Sigue siendo una figura imponente en la literatura, un maestro narrador cuyas novelas capturaron las complejidades de su tiempo. Sus obras no solo reflejan la sociedad de su época, sino que también ofrecen una crítica incisiva de sus injusticias. Zola fue más que un simple novelista. Fue un periodista comprometido y un activista apasionado. Fue un defensor de la verdad y la justicia, una voz valiente que desafió a los poderosos y defendió a los que no tenían voz. Su famoso artículo J'accuse fue un grito de guerra contra la corrupción y la injusticia. Su valentía frente a la adversidad sigue inspirando. Zola no solo escribió sobre la verdad, sino que vivió y luchó por ella. El misterio que rodea la muerte de Zola solo aumenta su mística. Su fallecimiento repentino dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Fue un mártir de la verdad, silenciado por sus enemigos? ¿O fue víctima de un trágico accidente? ¿O fue su muerte un trágico accidente, un cruel giro del destino? La verdad puede que nunca se sepa, pero su legado sigue vivo, inspirando a generaciones. Un veredicto abierto. Tú eres el juez. La pregunta de si la muerte de Émile Zola fue un accidente o un asesinato sigue sin respuesta. La evidencia está abierta a la interpretación, y la verdad sigue siendo esquiva. ¿Fue Zola víctima de su propia valentía, silenciado por aquellos que temían su pluma? ¿O simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, víctima de un trágico accidente? Tú eres el juez. Examina la evidencia, sopesa los argumentos y saca tus propias conclusiones. El misterio de la muerte de Émile Zola perdura, un recordatorio de que algunos secretos nunca podrán ser revelados por completo.